En esta breve cápsula me gustaría analizar lo que significa el principio del derecho a un ambiente adecuado, porque creo que es algo que no se ha hecho por los tratadistas del derecho ambiental. Para ello, en primer lugar, me gustaría hablar de qué entendemos por ambiente. Yo creo que el ambiente se puede definir como un bien jurídico inmaterial de titularidad colectiva que surge al mundo del derecho a través de las diversas interacciones que se desarrollan entre las funciones ambientales que desempeñan los elementos ambientales de base, es decir, el aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna. Dicho de otra manera más simple, cuando hablamos del derecho al ambiente adecuado, es necesario acotar qué entendemos por ambiente para luego saber cómo es que tengo derecho a ese bien jurídico. Pero para ello también tenemos que distinguir entre tres categorías jurídicas. Una son los elementos ambientales de base, o que yo denomino elementos ambientales de base: el aire, el agua, el suelo, la fauna. Otra cosa son las funciones ambientales que esos elementos desempeñan cuando se encuentran en interacción, ¿no? Las funciones ambientales como la captura y secuestro de carbono, ¿no? La producción de oxígeno, etc. Y finalmente, el ambiente propiamente tal, que surge al mundo, como decía, a través de estas interacciones que se dan entre las funciones ambientales y que en forma natural se encuentran en equilibrio. Solamente se desequilibran cuando el ser humano mete la mano y afecta alguno de esos elementos o alguna de esas funciones, y ese desequilibrio puede ser temporal o permanente, pero eso sería otra cosa, ¿no? Ahora bien, un ambiente adecuado sería aquel en el cual las funciones ambientales se mantienen en un equilibrio tal que ese ambiente es un adecuado soporte de vida, cualquier forma de vida, no solamente la vida humana o la vida silvestre, ¿no? Hasta ahora el problema es que ninguna legislación ha aclarado lo que debe entenderse por derecho al ambiente adecuado, y sin embargo sí han pretendido teorizar sobre la forma de protegerlo, lo cual constituye de origen un error hermenéutico que deberíamos corregir. Para proteger adecuadamente el ambiente necesitamos saber qué es, de qué estamos hablando. No se puede proteger algo que no sabemos qué es. De eso trata esta sesión en esta pequeña cápsula. En segundo lugar, tendríamos que analizar la naturaleza jurídica de lo que llamamos derecho al ambiente adecuado. Ya he dicho anteriormente que el derecho al ambiente adecuado es uno de los principios fundamentales del derecho ambiental, pues por un lado establece el gran objetivo del derecho ambiental, que es vivir en ese ambiente adecuado, es aspiracional, y por otro lado es el fundamento de esa legislación que busca lograr ese objetivo de protección. Con base en el principio del derecho al ambiente adecuado, el órgano legislador está llamado a desarrollar todas aquellas normas jurídicas que sean necesarias para hacer realidad ese anhelo de la humanidad, mientras que el Poder Judicial debería considerar el principio indubio pro ambiente al emitir sus decisiones con base al orden jurídico vigente. Por su parte, la administración ambiental, al adoptar actos de autoridad, o más bien al ejecutar actos de autoridad, y siempre que la legislación le faculte para ello, debería negar la organización de cualquier obra o cualquier actividad que vaya en detrimento de la protección del ambiente y autorizar todas aquellas que lo beneficien en contrapartida. Finalmente, para los ciudadanos, el derecho al ambiente adecuado significa el desarrollo de normas jurídicas, casi siempre de carácter procesal, que le permitan accionar en defensa de ese derecho, máxime si ya ha sido considerado como un derecho humano por la constitución política de un Estado específico, un Estado-nación
específico como México, Panamá, Honduras o cualquiera que éste sea, ¿no? Sin embargo, las implicaciones jurídicas a que este principio conlleva no siempre han sido cabalmente interpretadas. A pesar de su utilización con éxito en algunas jurisdicciones, el derecho al ambiente sano también ha sido criticado por ser demasiado difuso y carecer de un significado preciso, de modo que es difícil cumplir. ¿Qué norma o qué normas debemos utilizar? ¿Nos estamos refiriendo a cada elemento de nuestro ambiente y o a las interacciones entre todos estos elementos, o solo deberían ser nuestros determinantes ciertos elementos del medio ambiente como la calidad del aire o el agua? ¿Debe determinarse la salud del medio ambiente en función de cómo afecta la salud de los seres humanos, o se evalúa de acuerdo con la salud normal de ese elemento ambiental independientemente de los seres humanos? Un autor sostiene que para ser eficaz o para que se haga realidad el derecho a un ambiente sano debe estar respaldado por los siguientes elementos: normas jurídicas precisas que regulen la conducta en torno al medio ambiente, normas y límites aceptados tanto individualmente de los proyectos como en general de forma más ambiental, y finalmente una responsabilidad obligatoria suficiente por los daños ambientales que actúe como elemento disuasorio. Desde mi propia óptica, muy personal, tener derecho al medio ambiente adecuado significa ante todo el derecho a disfrutar de un nuevo bien jurídico que ha sido previamente definido como tal por el sistema legal, es decir, significa el reconocimiento del ambiente como objeto de tutela jurídica en sí mismo. Un primer paso al reconocimiento de este planteamiento puede encontrarse en la sentencia pronunciada en México por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera sala, en el amparo en revisión 307/2016 del 14 de noviembre del año 2018. En esta decisión, el máximo tribunal en México indirectamente reconoció que el ambiente es objeto de tutela en sí mismo, aunque esta consideración en realidad deriva de la convicción de la Suprema Corte de Justicia de que la naturaleza, no el ambiente, ojo, la naturaleza tiene como elemento del ambiente derechos en sí misma. A pesar de la falta de consistencia del argumento y de la no consideración de lo que la doctrina mexicana propone, algunos párrafos de esta sentencia son rescatables porque ilustran la naturaleza jurídica del ambiente como objeto de tutela. Entre estos párrafos cito los que creo que son los conducentes para nuestro análisis. 1. La sentencia resalta que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo de las personas individuales. 2. De lo anterior, esta sala concluye que el derecho humano al ambiente posee una doble dimensión. Una primera dimensión que pudiéramos denominar objetiva o ecologista, que protege al medio ambiente como un bien jurídico fundamental en sí mismo, que atiende a la defensa y restauración de la naturaleza y sus derechos con independencia de sus repercusiones en el ser humano, y la otra, la subjetiva o antropocéntrica, conforme a la cual la protección de este derecho constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos reconocidos en favor de la persona. 3. Por tanto, concluye esta sala, o esta sentencia de la sala, consciente del reto que implica esta disciplina y reconociendo que la salvaguarda efectiva de la naturaleza no solo descansa en la utilidad que ésta representa para el ser humano, sino en la convicción de que el medio ambiente exige una protección per se, es que precisa que la vulneración a cualquiera de estas dos dimensiones constituye una violación al derecho humano al ambiente adecuado. Reconocer el derecho al ambiente, por tanto, significaría reconocer que el ambiente es en sí un bien jurídico diferente a otros bienes jurídicos
que ya han sido tutelados por los ordenamientos jurídicos tradicionales. Entonces, la existencia del derecho a un ambiente adecuado supone que el derecho correlativamente imponga la obligación de conservar ese bien jurídico. En segundo lugar, ese disfrute no tiene que ser gratuito. Si esa obligación de preservar el ambiente se establece a título gratuito, se estaría produciendo una externalidad, sobre todo cuando la conservación del ambiente se impone como una obligación a los propietarios de elementos de base sin pagar por ello una compensación económica. Al mismo tiempo, reconocer que el derecho al ambiente adecuado significa la construcción del sistema de responsabilidad que permita la reparación de daños causados a ese bien jurídico cuando ha sido afectado. A la luz de esto surge entonces la necesidad de que el derecho reconozca que junto al derecho al medio ambiente adecuado está la obligación de compensar a quienes proporcionan el disfrute de ese bien jurídico. Este planteamiento, como luego lo podríamos discutir, daría soporte tanto a la generación de un marco jurídico sobre servicios ambientales, tributos ecológicos y mercados de emisiones, como al establecimiento de las vías procesales que en varios países se han propuesto y adoptado para la adecuada tutela de ese derecho, así como el reconocimiento del daño ambiental como una institución que se actualiza cuando el ambiente deja de ser un soporte de vida adecuado y como consecuencia de ello al desarrollo de un sistema de responsabilidad por daños al ambiente. Es en ese sentido, que el principio que postula el derecho al ambiente sano o adecuado es una fuente formal de derecho ambiental, al tiempo que las declaraciones que lo postulan son fuente material de esa disciplina. Sin embargo, el mero reconocimiento de este principio en un texto constitucional, sin que del mismo deriven nuevas reglas de derecho, carece de significado alguno. Sobre todo, es estéril reconocer un derecho cuyo alcance y naturaleza jurídica no se definen claramente. Pasemos ahora a un tercer punto. ¿Cuáles serían las consecuencias de la constitucionalización del derecho al ambiente adecuado? Bien, de todo lo que he mencionado anteriormente, se puede desprender que el derecho al ambiente adecuado, 1, constituye el fundamento del derecho ambiental o de la legislación ambiental, si quieren. B, es un parámetro para la interpretación del derecho ambiental que debe regirse por el principio indubio pro natura. 3, rige el diseño de la política ambiental. 4, norma la actuación de la autoridad ambiental. Y 5, legitima a la ciudadanía para accionar legalmente en defensa del ambiente. En ese sentido, la adopción de las primeras legislaciones ambientales en México antecede por mucho a la incorporación del derecho al ambiente adecuado en la Constitución, y no es este último evento el que proporciona el fundamento de validez indispensable de aquellas. Más bien, salvo algunas disposiciones aisladas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental de México del año de 1988, las leyes ambientales en México se refieren más bien a los elementos naturales, pero nunca al ambiente como tal, o al menos como lo hemos caracterizado hace unos minutos. Por otro lado, la política ambiental es poco clara y más de carácter sectorial que holística, mientras que la jurisprudencia no ha sido precisamente disruptiva a este respecto, como ya lo comentamos con la tesis anterior, ¿no?, que habla más bien de la naturaleza que del medio ambiente. No obstante, y nuevamente desde una óptica optimista, podemos citar algunas decisiones del Poder Judicial que comienzan a abrir camino hacia la consideración del ambiente como un bien jurídico susceptible de tutela en sí mismo. En efecto, con relación al derecho al ambiente adecuado, podemos distinguir dos categorías de decisiones judiciales que se identifican en el sistema jurídico mexicano. Inciso A, aquellas tesis asumidas antes la reforma del año 2011 a la Constitución. Me preciso esto: en el año 2011 se modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para darle a las garantías individuales, a todas ellas, el carácter de derechos humanos, y entre estas se encontraría el derecho humano al ambiente adecuado. Entonces, hay tesis anteriores a este parangón, a esta parteaguas,
y B, las adoptadas después de esa reforma, ¿no? Entre las primeras podemos citar la decisión pronunciada en la controversia constitucional 95/2004 y las pronunciadas por la primera sala de amparo en revisión 698/2010 del 1 de diciembre de 2010, y que en el texto que yo les dejé leer vienen resumidas claramente, ¿no? Entre la segunda categoría de tesis se puede mencionar la pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver una acción de inconstitucionalidad número 36/2009 del 31 de mayo de 2012. Las adoptadas por la primera sala del amparo en revisión 410/2013 del 20 de octubre de 2013 y el amparo en revisión 5452/2015 de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera sala, del 29 de junio de 2016, así como las adoptadas por la segunda sala al resolver la contradicción de tesis 270/2016 del 1 de noviembre de 2017 y el amparo en revisión 641/2017 del 18 de octubre de 2018, ¿no? Una revisión de estas sentencias permite señalar que antes la reforma constitucional de 2011, el derecho al ambiente adecuado ya era una preocupación de las leyes ambientales, que vinculaban su tutela a la existencia de legislaciones típicamente administrativas, cuya misión fue la definición de un sistema de autorizaciones, permisos o licencias como único instrumento para proteger este derecho. En cambio, después de la reforma constitucional, las interpretaciones de la Corte se orientan a los efectos procesales que trae consigo el reconocimiento de ese derecho. Pero más allá de eso, se aprecia una cierta resistencia del máximo tribunal a reconocer plenamente al ambiente como un bien jurídico en sí mismo. Aun cuando en su posición más disruptiva la Corte se atreve a señalar que la biodiversidad tiene relevancia jurídica intrínseca, ello, a más de ser un error doctrinal, no trasciende a la definición clara de qué es el ambiente desde el punto de vista jurídico. Nótese que la jurisprudencia mexicana ni siquiera ha llegado al reconocer los derechos de la naturaleza propiamente tales, ¿no? En realidad, lo que trasciende de estas resoluciones que he mencionado sería reconocer que el ambiente es un bien jurídico en sí mismo, diferente a los elementos que lo integran y de titularidad colectiva, y como consecuencia de ello establecer que el derecho humano al ambiente adecuado da fundamento a la legislación sustantiva procesal, cuyo objetivo es hacer realidad el acceso a ese derecho al ambiente. Pero esto no ocurre. Esto último es lo que yo creo que debía hacerse, pero no se hace. Los jueces tienen miedo de romper paradigmas, ¿no? En conclusión, la protección del derecho al ambiente sano, postulado por el artículo 4 constitucional en México y que tiene su equivalente en varios países de la región de América Latina, exige en primer lugar la aceptación de que el ambiente es un bien jurídico en sí mismo y luego el establecimiento de las estrategias jurídicas para tal efecto o para protegerlo, ¿no? La evaluación de ese derecho la elevación de ese derecho a la categoría de derecho humano en una constitución, si bien fortalece los fundamentos del derecho ambiental, no es en estricto sentido necesaria. La legislación y la jurisprudencia podían evolucionar más rápido que la velocidad a la cual podemos hacer reformas constitucionales en nuestros países. Por eso creo que muchas veces consagrar el derecho al ambiente adecuado en la Constitución no significa realmente mucho, si no es que ello se traduce en reformas legales que crean instituciones jurídicas disruptivas, heterodoxas, novedosas, porque no se puede proteger un bien jurídico nuevo con las instituciones jurídicas viejas. Y aquí cerramos esta breve cápsula sobre el derecho al ambiente adecuado.